Es el Espíritu Santo el que va a cambiar. Amén. Hoy vamos a hablar del bautismo, en el Espíritu Santo. Aleluya. Vámonos a Hechos 10. Hechos capítulo 10, versículo 44 y 45. Amén. El tema es prueba del genuino bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo automáticamente, inmediatamente, de haber recibido a Jesucristo, aleluya, Hechos 10, 4, 4, 4, 5. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ¿quién? Todos los que ¿qué? Los que oían el discurso. 45, aleluya. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de ¿qué? El don del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, ahora que la vamos a disertar. Que seas tú, bendito Dios, no yo, que seas tú, aleluya, hablándonos, Señor, en esta noche. Amén. Iglesia, aquí notamos que dice la palabra que mientras Pedro hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oían la palabra. Amén. Que oían ese discurso. Amén. Sabes, el Espíritu Santo va a caer sobre todo aquel que lo desee, que lo quiera. Amén. Él está presto para todos y cada uno de nosotros. Amén. No solamente que para Cristóbal, no, para todo aquel que quiera, que desea. Amén. El Espíritu Santo desea, claro que sí desea entrar en nuestras vidas. Desea entrar en nuestras vidas porque Él necesita hacer transformaciones. Amén. Como esta mañana predicamos, es el Espíritu Santo el que cambia y transforma. Amén. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas. Amén. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Y dice, ay, también sobre los gentiles. Claro, que Jesucristo cuando vino a la tierra vino a salvar a la humanidad. Amén. A todo el que quiera. Hay salvación para el que quiera. Amén. Como siempre he dicho, la salvación está a la orden del día. Para todo aquel que quiera, aquel que lo invoque, aquel que quiere y desee una transformación verdadera. Amén. Por eso es que nosotros como creyentes, Dios nos va a poner a prueba y Él va a sopesar todo, iglesia, sobre nuestras vidas. Que hay en el corazón del hombre, Él lo va a sopesar. Y el que lo hace es Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, Él automáticamente, el Espíritu Santo va a venir sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Sabes? El Espíritu, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. Hay personas que dicen todo, nada más. Él es el único camino. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Amén. Fue Jesucristo el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Por ende, hay personas que dicen, no, yo me salvo porque yo soy buena, porque yo le doy a los pobres, porque yo no. No es por obra para que nadie nos gloriemos. Es por fe. Es por fe. Por fe. ¿Y quién nos ayuda a tener esa fe? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén. Él es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. Únicamente, amén, aleluya. Por eso, amados, el Señor, vamos a 1 Corintios 14, 29, amén. Él desea probarnos, Él desea sopesar, amén, que hay en cada uno de nosotros, amén. 1 Corintios 14, 29, amén. Asimismo, hablen los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen, amén. Dice el Señor. Cuando hay una profecía, tenemos que sopesarla. Tenemos que mirar si viene de Dios o no. Amén. Por eso cuando Dios te da una palabra para alguien,
tú inmediatamente no se la vas a dar. Tú automáticamente vas a sopesar. Tú llegas a tu pastor y le dices, pastor, yo no sé, me dieron esta palabra para alguien. ¿Tú qué dices? Amén. Iglesia, porque muchas veces hay palabras que podemos matar a la gente. Amén. No todo se puede decir. Tenemos que ser prudentes. Iglesia, porque hay personas que no son maduras espirituales. Entonces, si no es madura espiritual, tú le vas a decir algo y la vas a matar y la vas a sacar del camino del Señor. Por eso es importante filtrar esa palabra. No todo se puede decir. Amén. Por eso nosotros no podemos creerle a cualquier espíritu. Los espíritus tienen que ser probados. ¿Hay falsos profetas? Claro que sí. Y sabemos que si a mí me dan una profecía y no se cumple, no fue Dios el que la hizo. Pero si me dan una profecía y se cumple, ¿quién fue el que me lo dijo? Dios. Vamos a ver qué nos dice 1 Juan 4:1. Aleluya. Porque es Dios, es el Espíritu Santo en ti, el que te va a dar veracidad de cualquier palabra que te quieran lanzar, decir. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Iglesia, hay gente que empieza a tirar profecía por aquí y por allá. Amén. Hay hombres, hay varones que dice, el Señor dice que tú vas a ser mi esposa. ¿Cómo así si a mí no me lo ha mostrado Dios? Señor, la que está al lado de esa va a ser mi esposa y resulta que una viejita, oye Dios. Y esa no era, amén. Entonces, iglesia, nosotros como hijos de Dios necesitamos que verdaderamente el Espíritu de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de principios bíblicos, amén. Para saber, amén, para estar seguros, amén. El primero es que si tú estás bautizado genuinamente por el Espíritu Santo, amén. ¿Qué significa esto? Que cuando tú verdaderamente estás bautizado en el Espíritu Santo, tú vas a exaltar a Dios, tú vas a glorificar a Dios, amén, y al Padre, y tú vas a ser esa persona que verdaderamente en ti va a haber temor a Dios, amén. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Por eso me gustaría que dice Juan 16, 13 y 14. Amén. El bautismo es importante para todos nosotros. La palabra dice que tenemos para ir al cielo, tenemos que estar bautizados en el Espíritu y por agua. Amén. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará para su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Amén. Él es el que te va a dar veracidad. Iglesia, cuando nosotros, por eso siempre insistimos, nosotros no podemos entrar en cualquier lugar. Amén. Aquí hay una iglesia que la gente llega y a todos le profetizan. Y Dios dice que tú tienes que estar aquí. Y Dios, no, mentiras del diablo. Además, Dios no habla en todos los momentos. Y a toda hora no. Por eso es importante sopesar los espíritus. Amén. Iglesia, porque muchas veces en esa iglesia, alguien de aquí fue allá y me dice, oye Luis, imagínate que apenas yo llegué, una mujer que conoce palabras y conoce todo, enseguida apenas yo llegué enseguida y le hablan al oído supuestamente los profetas. Amén. Y le dicen, amén, que Dios dice que tú tienes que estar aquí, y ella dice, no, ¿cómo así? Yo vine fue de visita. Como ella conoce de la palabra, ella no se dejó engañar. Pero si ella no supiese palabra, estuviese engañada y estuviese allá. Amén, iglesia. Por eso es importante nosotros sopesar quién es el que nos está hablando. Iglesia, porque Satanás también habla. A la postre, el enemigo engañó a un pastor aquí de Barranquilla. Satanás le habló porque él dice que le hablaron. Claro, yo digo, bueno, sí, le habló. ¿Qué voz le habló? ¿Y sabes cuál es la voz que le habló? De que Jesús venía en 50 días. ¿Sí se acuerdan de ese pastor? Iglesia, pero él falló. Porque él inmediatamente tenía que decir, ¿cómo así? Si ni Jesús sabe cuándo va a venir. Ahora, tú me vas a decir que él viene en 50 días, por favor. Iglesia, cuando nosotros conocemos la palabra, automáticamente tenemos que reprender esa voz. Porque el diablo sí nos habla.
De que nos habla así, nos habla. Amén. Y él siendo todo un pastor y se dejó engañar. Y le dijo a las ovejas, vendan las cosas, sálganse de sus trabajos, vendan sus cositas. Y fue un revuelo y eso fue a nivel internacional. Amén. Tremendo, iglesia. Pero ¿qué pasa ahí? No hay discernimiento. Por eso es importante tener discernimiento de espíritu. Nosotros no le podemos escuchar a cualquier espíritu inmundo. A cualquiera no, iglesia. Que te hable, que te diga. No, 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 no. Tú tienes que decirle, bueno, vamos a esperar que Dios también me lo confirme. Amén. Porque nosotros no podemos estar escuchando todas las voces. Amén. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2:11. Hechos 2:11. Ya te dije que cuando estás bautizado en el Espíritu Santo, tú vas a exaltar y a glorificar a Dios. Hechos 2:11. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí mismo te me vas al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Acuérdate cuando Pedro, ¿quién dice ustedes quién soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No te fue revelado por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo fue el que le reveló que Él era el Señor. Amén, iglesia. Por eso no creamos a cualquier espíritu. El Señor mismo te va a dar veracidad de que si es Él o no es Él. Ahí mismo se me va Hechos 4:12. Tenemos que estar atentos, porque hay iglesias engañosas. Hay iglesias con tal de que te quedes te dicen cualquier mentira. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente entra el Espíritu Santo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Cuando ellos pecaron, se salió el Espíritu Santo de la presencia de ellos. Cuando Jesucristo viene, muere en la cruz, viene el Espíritu Santo. Jesucristo duró 50 días en la tierra. Aleluya. Cuando Él muere, resucita, duró casi 40 días. Él se va. Y Él le dice, no se vayan, que yo les voy a enviar mi Espíritu Santo. Se fue Jesús al cielo y los mismos ángeles le dijeron, mira, ese Jesús que está ascendiendo, Él va a descender en ese mismo lugar. Amén. Y lo estamos esperando. Ahora, cuando Él se va, 10 días después, ¿sí se acuerdan el día de Pentecostés? Era una fiesta judía, Pentecostés. 120 estaban reunidos. Y ahí fue cuando llegó el Espíritu Santo como un viento recio y los puso a hablar en lengua. Diferentes lenguas, lenguas humanas. Que ellos se aterraban y decían, ay, él habla mi idioma. Él habla mi idioma. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo lo logró? Lenguas. Dios puede usarte a ti en cualquier momento que Él lo necesite en lengua humana. ¿Cómo así? Si hay un musulmán, si hay un árabe, digámoslo por ahí, que esté por ahí en la calle y se quiera suicidar, tú no sabes la lengua de ese árabe, pero Dios sí. Y Dios conoce ese árabe. Y Dios te pone a hablar en árabe a esa persona que se va a suicidar, en árabe. Y le dice, no te mates, yo soy tu hijo, tú eres mi hijo, yo te amo. Y el árabe se queda así. Oye, tú me hablaste en árabe. ¿Cómo así? Sí. Yo no sabía árabe. Pero Dios, ¿para qué lo usa? Pero Dios sí sabe. Dios conoce todo. Y Dios te va a ayudar en el momento que Él lo necesita. Amén. Iglesia, es importante. Y siempre hemos predicado que tenemos que estar en santidad, que la unción, que el discernimiento. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba ¿dónde? Él lo vio en el ámbito espiritual, vio a Jesús. Y el 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Y el Hijo del Hombre que está ¿dónde? Él lo vio. Espiritualmente vio a Jesús. A la diestra de su Padre, a la derecha. Amén. Iglesia, esto es hermoso cuando estamos llenos del Espíritu Santo. El Señor te va a abrir los ojos espirituales.
Y tú vas a ver cosas espirituales. Y tú vas a ver qué te están haciendo en el ámbito espiritual. Amén. Y ahí Dios te muestra, porque Dios le da a algunos visión, algunos profetas que son videntes. Dios permite que está pasando, que está aconteciendo en tu vida para orar. En lo personal, Dios me muestra con mi cuerpo lo que tiene la persona. Amén. Dios le da a cada uno como Él quiere. Amén. A mí me usa en eso. A otro lo ve para que vea. Amén. Pero con el fin de que oremos los unos por los otros, iglesia. Porque el mundo espiritual es real. Tan real como usted y yo estamos en este momento. Pastora, pero ¿quién es el que me está haciendo daño? No, el mismo diablo. No hay necesidad ni que el brujo te haga el conjuro ni nada. Ellos mismos son los que lo hacen. Amén. Ellos nos trabajan. Pero iglesia, lo importante es que como iglesia, como hijo de Dios, nos congreguemos. Estemos bajo cobertura. Mira tú que cuando las personas se dejan de congregar, no vuelven más a la congregación, el enemigo los está esperando, como decía la pastora Miriam, con un bate así de grande para darnos duro. Y les están dando duro a muchos cristianos que estaban en la congregación. Y se dejan. Y yo, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué pasó? Oye, porque te fuiste de la presencia de Dios. Te fuiste de la cobertura de Dios. Lo que hablábamos esta mañana. Es importante estar en una cobertura. Que el pastor verdaderamente te conozca. Que el pastor verdaderamente esté orando por ti. Amén, iglesia, porque no es fácil lo que está pasando. El mundo espiritual es tan real, iglesia, que ahora que estoy orando con mi amiga, que Él nos hace, ustedes no se imaginan las maldades que le hace al cuerpo del ser humano. Eso ustedes no se alcanzan a imaginar. Las enfermedades son espirituales. Y tenemos que orar. Amén. Orar sin cesar. Porque Satanás está merodeando como león rugiente. Amén. Amén. Vámonos a Romanos 5:5. El Espíritu Santo hace que el amor de Dios, amén, se cimente en el corazón del hombre. Y dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Es del Espíritu Santo. Él nos fue dado. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo te va a ayudar en ese día malo. Porque tenemos días malos. Porque el enemigo sí nos ataca. A todos. Pero lo importante, iglesia, cuando tenemos la autoridad de decirle, te vas fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi cuerpo, fuera en el nombre de Jesucristo. Él tiene que huir. Ve, hermanos, si ustedes supieran que ellos nos tienen miedo, ellos nos tienen más miedo a nosotros, que hay muchos cristianos que le tienen miedo a los demonios. Como yo siempre he dicho, ellos son feos, claro que sí son feos. Son bien feos. Mi amiga cuando estamos haciendo liberaciones me dice, ay Luis, eso sí es maluco, ay, yo tenía eso total. Le digo, pero ¿qué le vas a tener miedo? Si tú tienes la autoridad. Amén. Amén. Aleluya. Pero cuando tú y yo estamos bautizados en el Espíritu Santo, ay iglesia, que se prepare más bien el enemigo. Amén. Porque iglesia, Él sabe quién es quién. Él sabe quién eres tú y quién soy yo. En el Espíritu. Amén. Porque Él sabe que tú eres una persona importante, obediente, temerosa. Son cositas que tienen que estar en cada uno de nosotros. Obediente, temerosa, íntegra. Wow. Mira, y cuando tú empiezas a orar, mira, las tinieblas retroceden porque retroceden. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, el genuino bautismo en el Espíritu Santo que va a aumentar. Amén. La relación tuya con el Padre Celestial. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, iglesia, estamos tan llenos de Él que cuando vengan las acechanzas, es fácil que se resbalen en nuestras vidas. Nosotros decimos, bueno, viene la acechanza, pero yo como tengo la autoridad, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que sueltes el cuerpo de fulano. A mí me pasó la otra vez. Como estamos haciendo las liberaciones, el enemigo como que me le mandó a la hija mía
allá a Estados Unidos un espíritu para que me la ahogara y le doliera la espalda. Yo enseguida dije, eso es un ataque una retaliación. Cuando la hija mía me dice, me estoy ahogando, voy para la clínica, estoy sola. Yo no me puse ni triste ni abatida, sino que empecé a orar. A atarlo, ligarle y decirle, suelta el cuerpo de mi hija en el nombre de Jesucristo. Total, que ella estaba hablando con nosotros, ella se regresó, estaba hablando con nosotros. Mami, ¿se te quitó el dolor del pecho? Sí, mami. Tengo el día todavía, bueno, de todos modos toma 3 vasos con agua. Y se le quitaron los dolores. Iglesia, era retaliación. A la postre, a ella le hicieron como que una radiografía, qué sé yo. Y le hicieron la cuestión del corazón. No salió nada. Yo enseguida entendí, porque nosotros tenemos que estar entendidos qué es lo que pasa y acontece en nuestras vidas. Iglesia, porque tú te tienes que defender. Todos, cada uno de nosotros. Amén. Porque muchas veces decimos, no, que el pastor me ore. Que no. Tú también tienes autoridad. Tú también tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y tú tienes esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice Hechos 1:4. Amén. ¿Qué nos dice Hechos 1:4? 1:4. Ajá, y estando juntos, le mandó que no se fueran, ¿verdad?, de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Espíritu Santo llegó sobre todos y cada uno de ellos. Ya estaba profetizado en Joel 28. Amén. En que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. ¿Pero cuál carne? El que quiera. ¿Ya me entiendes? O sea, si tú deseas el Espíritu Santo, llámalo. Entra en mí. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, dame fuerza. Amén, iglesia. Porque es Él el que va a pelear por ti. No somos nosotros, es el Espíritu Santo en ti. Por eso es que el ayuno es importante. Porque cuando estamos en ayuno, acuérdate que la carne se pone débil porque, tiene hambre. Pero el espíritu se crece, se vivifica. Tu espíritu humano con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que vas a tener autoridad sobre ellos. No tengamos miedo. ¿Qué nos dice Romanos 8, 15 y 16? Mira lo que te dice el Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre. Ya nosotros, ¿cuál es el espíritu de esclavitud, iglesia? El espíritu de esclavitud son los pecados. Espíritus inmundos que te ponen a pecar, eso es lo que te quiere decir. Espíritu de esclavitud, espíritu de pecado. Amén. Ya se fue de tu vida, de la mentira. Amén. El temor, la tristeza, todo eso son espíritus de esclavitud. Amén. Cuando el Espíritu Santo está en ti, ellos no pueden estar ahí dentro de ti. Amén. Amén. Los señores, así lo dice la palabra. Por eso cuando una persona tiene un espíritu, yo por eso les pongo a renunciar y les digo, dile a ese espíritu. La palabra dice que cuando dos no están de acuerdo, uno de los dos se tiene que ir. Y el que se tiene que ir es tu espíritu el que tenga la persona, sea de asma, espíritu de cualquier que se sienta de tristeza, de depresión, como se llame. Tú le tienes que hablar y decirle, en mi cuerpo no puedes estar, porque no estamos de acuerdo y yo no te acepto en el nombre de Jesucristo. Aleluya, porque es así, iglesia. Por eso nosotros como hijos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Para poder, ¿qué? En ese día malo, Señor. En ese día malo, porque van a venir días malos. Me gustaría que vamos a Juan 14, 16 y 18. Amén. La presencia de Cristo tiene que estar en cada uno de nosotros. Juan 14, 16. Y dice, y yo regaré ¿a quién? Al Padre. Y os dará ¿a quién? Otro consolador, para que esté ¿con quién? Con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre, hasta el 18. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Claro. Él está en ti, está en mí, como te dije al principio, iglesia. Cuando recibimos a Jesucristo,
automáticamente el Espíritu Santo nos sella. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Las arras tenemos ahí, amén, para nuestra salvación. Por ende, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas temor, iglesia. Nosotros sencillamente tenemos que decirle: Padre, pelea por mí. Pelea, iglesia. Él está presto para pelear por cada uno de nosotros. Yo cuando veo cualquier cosa, yo envío al Espíritu Santo. Espíritu Santo, cuando la hija mía estaba en lo que estaba, no hacía mucho, yo le envié al Espíritu Santo a las legiones de ángeles alrededor de mi hija. Y después le pregunté: mi amor, no más, yo no, ya me siento bien. No más, ya me hicieron, no más, no. Y yo: ¿cuándo tienes? Ahora hasta el 20 es que me lo va a ver otro médico. En todo caso, sigo orando por ella. Amén. Porque es que, iglesia, no es fácil. El enemigo está rodeándome. Él es puerco. Amén. Por eso en ti y en mí tiene que estar verdaderamente ese Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Que Él es el que te va a defender. En ese día malo es el que va a pelear por cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso vámonos a 2 de Timoteo 3:16. Amén. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura está inspirada ¿por quién? ¿Útil para qué? Para redarguir, para corregir y para instruirnos a todos y cada uno de nosotros. La palabra, siempre hemos predicado, es Dios, es Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra. Y cuando nosotros usamos la palabra, con ella es que nos vamos a defender. Por eso es que dice que la palabra es inspirada por Dios para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos. Es la palabra. Iglesia, cuando nosotros estamos verdaderamente enseñados en la palabra, tú la vas a usar en el momento que la necesitas. Y el diablo tiene que huir. Las tinieblas tienen que huir de ti. Amén. Total. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Amén. 2 de Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación que privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad de ¿quién? Humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Se le fue dada a estos varones que estaban llenos de Dios, que eran 40 autores, inspirada, y ellos escribieron la palabra de Dios. No fueron cualquier por ahí, que por eso la gente dice: ay no, que la palabra de Dios no es veraz. A la postre, mira, toda la palabra está sistemáticamente bien escrita. Y ella no se contradice. Y hay personas, no, que se contradice. Para nada. Coinciden, pero jamás se va a contradecir Dios con su palabra. Amén. Por eso es importante aprender la palabra. Porque si no aprendo palabra, entonces ¿cómo me voy a defender en el día malo? ¿Cómo me voy a defender cuando el enemigo hable a mi oído? Si yo no la conozco, presa fácil, lo que le pasó al pastor ese, que vengo en 50 días. ¿Qué le pasó a ese pastor? No estuvo apercibido, no conoce la palabra. Y me extraña porque nos daban unos diplomados y ella hablaba con una elocuencia que a mí me encantaba escucharla. Y yo, ¿qué le pasó a ella? La mucha letra mata. Y el Espíritu vivifica. Amén. Exacto, hermana. O sea, le faltó comunión. Como les digo yo, iglesia, ¿qué le faltó a él? Si a mí el enemigo me dijo: vengo en 50 días. Jesús va a venir en 50 días. Qué raro. Te reprendo, Satanás, porque ni el mismo Jesús sabe qué día va a venir. Lo sabemos nosotros, lo sabe cualquiera. Importante, iglesia, estar llenos del Espíritu Santo para que nadie nos vaya a sacar de la verdad, que nadie nos vaya a sacar de Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué nos dice Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad nuevamente, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo de Dios inspiró la palabra y fue escrita.
Ahora, la palabra, acuérdate de los profetas. Amén. Esta es la mejor profecía en la cual tú te puedes agarrar de la palabra. Los profetas tienes que confirmarlo con la palabra. La palabra dice esto, espérate un momentico, voy a mirar a ver si lo dice la palabra. Porque si no está en la palabra, entonces no es verdad. Amén. Me gustaría que estuviéramos buscando Juan 8:31. Amén. Todo lo contrario, lo que no es de Dios, es cuando tú disminuyes la lectura de la palabra. La palabra hay que estarla disertando, escudriñando. Amén. Y decirle, Señor, ilumíname. ¿Qué quiere decir la palabra? Mira, la palabra es tan viva y eficaz que la misma palabra se puede predicar en diferentes, porque ella es viva, ella es eficaz. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieres, ¿en dónde? En la palabra, que es él, seréis verdaderamente, ¿qué? Mi discípulo, si verdaderamente estamos en la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que sopesar los profetas, porque hay profetas que engañan. Amén. Y tenemos que decir, no. Claro, hay que sopesar las prédicas, si son o no son de Dios, si es verdad o no es verdad. Y ustedes, como tienen al Espíritu Santo, ustedes van a decir no. Ese momento que él, otros, como el pámpano no puede ni el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Y si permanecéis en mí, en mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid verdadera. Por eso nosotros tenemos que estar ahí, pegaditos de la vid, que es Jesucristo. Cuando nosotros ya nos apartamos de la congregación, ya no leemos la palabra, ¿qué va pasando? Nos vamos secando. Nos secamos. Y dice ahí, y van a ser echados al fuego. Amén. Al fuego, porque ya no tienes el Espíritu Santo, ya no te gusta congregarte. Te fastidia el venir a congregarte, ya no quieres escuchar la palabra, ya te fastidia la palabra. Ojo, ya el Espíritu Santo no mora en ti. Cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, tú antes, por el contrario, tú quieres ir a escuchar la palabra. ¿Qué me habla hoy el Señor? ¿Qué me va a hablar hoy el Señor? Iglesia, porque el Señor nos habla todos los días, en todos los momentos y por diferentes voces. Nosotros aprendemos los unos de los otros. Esta mañana nada más estábamos 4 varonas y fue hermoso compartir esta mañana en el ayuno. Muy hermoso, hermana Ivonne fue la que dio la palabra. Y disertábamos entre nosotras. Y ahí, ¿qué pasó? Nos alimentábamos de las unas a las otras. Claro, nos retroalimentamos, hermana, claro. Los unos a los otros. Amén. Que eso es lo importante. Entonces, cuando verdaderamente el amor de Dios está en ti, tú estás interesado en su palabra, en su presencia. Amén. Porque si no está lleno del Espíritu Santo, olvídate, no quieres ni venir a congregarte. ¿Qué nos dice Hechos 2, 42, 47? Amén. 42, 47. Es importantísimo, iglesia. Perseverar. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina, pero de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, cuando nosotras nos reunimos a hablar de la palabra, ahí llega la presencia de Dios. La otra vez estábamos también nosotras 4 nada más, y ahí el Espíritu Santo, wow, y habló precioso para la congregación. Fue un mover hermoso, iglesia, porque estábamos todas en el mismo espíritu. Iglesia, cuando no estamos en el mismo, una de los pámpanos no está en el mismo espíritu. Profeticé, o sea, el Señor me tomó ese día a hablar en lengua, a profetizar. La verdad es que a mí es raro que el Señor me ponga a hablar. Amén. En su momento. Amén. Y ese día Él le plació tomar mi boca y hablarle a la iglesia como tal. Y lo hermoso y de lo que yo me acuerdo es que dice que a causa
de las mujeres que venimos aquí a orar y a ayunar, a causa de ellas, Él va a dar el edificio, Él va a dar el lugar, Él va a hacer, Él va a dar. Claro. Iglesia, porque mira, Él tiene que probarnos. Porque es que Dios tiene que probarnos a todos que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando Él ve fidelidad, porque aquí Él nos prueba a todos, no solamente a la pastora Angélica, a la congregación como tal. Él nos prueba a ver qué hay en el corazón de nosotros. Si en verdad le somos fieles, Él nos quita. Y nosotros seguimos, no Señor, aquí estamos presentes. Gloria a Dios, se fue la gente, se fue un pueblo. Viene otro, se fue y viene otro. Amén. A nosotros lo único que nos importa es adorarlo a Él. A nosotros lo único que nos importa es escuchar su palabra, adorarle. Mira las alabanzas, Dios se movió y de qué manera. Amén, en la alabanza. Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿En qué forma le estamos cantando? ¿Para que nos vean o porque lo amamos y le cantamos de corazón? Amén, que es lo importante para Él. Él sopesa corazones. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Solamente una persona, no, todos. Dios quiere llenarnos a todos por igual. Amén. El único que busca a Dios, un corazón dispuesto. Un corazón que verdaderamente lo ame. Claro. Un corazón, Él no rechaza un corazón dispuesto. Iglesia, cuando verdaderamente le decimos, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Transfórmame, Señor. Mira, Señor. Ay, Señor, yo digo unas mentiritas por ahí, pero no, yo sé que eso no te agrada. A veces nos pasa. Aleluya. ¿Sí o no? Y nosotros tenemos que decirle, Señor, yo sé que a ti eso no te agrada. Uy, fuera ese espíritu de mentira. Hermana, estábamos sacándole el espíritu de mentira al nieto de mi amiga, un niño de 17 años. Y ese espíritu, ¿sabes cómo hace la boca? El de la mentira. Ese espíritu de mentira. Y el de cleptomanía es así, ¿ves? A robarse todo lo que está por ahí. Ese es un espíritu. El mitómano es una mentira, es mentiroso. Y Dios no habita en esos corazones. Amén. Dios no lo habita. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la esperanza no avergüenza. Cada uno de nosotros tenemos esperanza de algo. Estamos haciendo peticiones de algo. Y Dios en su momento nos los va a dar. Y Él no nos va a dejar avergonzados, iglesia. De eso yo te lo aseguro. Porque el Señor, el corazón dispuesto, Él le va a dar. Él le va a dar. Él le va a conceder. Amén. Porque Él sabe que ese corazón dispuesto no lo va a dejar. Como hay unos que le piden a Dios un carro y no vuelven más. Ya le dio el carro, ya para que ya me lo dio ya. Ahí hay gente así, ¿sí o no? Ya le dio el carro, ya yo que voy a ir, ya me dio lo que yo quería. Pero iglesia, amén. Ey, por un carro, yo voy a perder mi salvación por un carro, no. Antes, por el contrario, más lo busco en agradecimiento. Total. Dios lo deja, ok. Viene y coge y se lo quita. Ay, Señor, el carro. Porque Dios no quiere que nos perdamos, ¿ah? Él se lo quita de una u otra forma. Y vuelve nuevamente con la cabeza gacha. Porque Dios lo hace no porque Él sea malo, no, sino porque Él no quiere que se pierda el alma. Amén. Que es diferente, amén. Él te da, te quita, pero no es sino porque Él no quiere que se pierda el alma. El alma tuya y mía vale más que un carro, que una casa. Vale más.
Tu alma para Él es, wow, valiosa. Mira, Él nos mira a la postre, iglesia, como unas perlas. Somos perlitas. Preciosa, es lo más hermoso. Vamos, que nos dice primero Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el Señor dice, ajá, si tú no amas a tu hermano que lo estás viendo, ¿cómo me vas a amar a mí? Si no me ve. Mentira del diablo, como dice uno. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Amar al enemigo. Amar a aquel que me hace daño. Bueno, Señor, yo lo perdono. Señor, la verdad es que Él es el que se lo pierde. Amén. Pero en ti y en mí tiene que haber ese corazón dispuesto a perdonar. Cuando está el Espíritu Santo de Dios en ti, tú perdonas a aquel que te ha hecho daño. Porque, iglesia, es que es imposible un corazón que tenga a Cristo. O sea, es imposible que no vaya a perdonar a aquel que le ha hecho daño. Tú lo perdonas, porque en ti mora ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y el Señor quiere, iglesia, que nos apartemos de todo pecado. De todo pecado. Como dijimos al principio. Aleluya. Nada debe estar en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de ¿qué? De pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Les dijo Pedro. Iglesia, aquí fue cuando los Jesús solos se cogieron este versículo a decir que nada más se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Mira tú lo que es el enemigo. Amén. Pero ¿por qué Pedro le dijo a los judíos esto? Porque ellos no creían en Jesús. Ellos conocían al Padre y conocían al Espíritu Santo, pero ellos no recibieron a Jesucristo como su Salvador. Es aquí por eso es que Pedro les dice, para perdón de pecados tienes que recibir a Jesucristo. Amén. Y mira tú lo que es el enemigo. Mira, el enemigo con la misma Biblia desvía a las personas. De ahí salen las falsas doctrinas. Porque el diablo se sabe la Biblia más que tú y más que yo. Y con la misma Biblia te desvía. Y si nosotros no estamos plantados, iglesia, en la verdad, ya dijimos que la verdad es Jesucristo, ya dijimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que el Espíritu de verdad es el que me va a guiar a toda verdad, me va a redarguir, me va a enseñar, aleluya. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, iglesia, yo no voy a ser, iglesia, el enemigo es difícil de que te mueva de una sana doctrina a una falsa doctrina. Y cuando alguien esté predicando, como decía el hermano Ivón, algo que es falso, automáticamente el Espíritu Santo, lo rechaza. Y a mí me pasó con una pastora, y yo la amaba. Pero esa pastora cuando se subía al púlpito, mi espíritu la rechazaba. Y yo por eso no volví. Amén. No le dije nada a nadie, dije no, yo me voy, pero a nadie le dije hasta ahora. Amén, aleluya, digo el por qué. Amén. Vamos que nos dice Hechos 2:40. Iglesia, importante, llama al Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Aleluya. Mira, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Tenemos que ser salvos, iglesia. Hay mucha perversidad. El corazón de muchos se enfriará, dice la palabra. Y es verdad. Y lo estamos viendo, iglesia. Ya nadie, ven por ahí una persona ahí, por ahí. Y ya nadie se acerca. ¿Qué necesita? ¿En qué quieres que te ayude? Porque el corazón de muchos se enfriará. Pero en ti y en mí no, porque está el Espíritu Santo. Ahí mismo Hechos 3:26 que dice la palabra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Porque Dios sabía, iglesia, que el ser humano le salió peor que el diablo. Y el Señor a la postre, el Señor se amalayó de habernos hecho.
Le salimos peor que el diablito, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Y él se amalayó y dijo, uy, me arrepiento de haber hecho al ser humano. Salimos peor que el diablito, que Satanás. Amén. Iglesia, pero el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a que cambiemos paradigmas, seamos verdaderamente hijos de Dios. Como decía que estaban orando, Señor, esta mañana, que seamos los mismos aquí en la casa y donde quiera que vayamos. Que nos vean que verdaderamente seamos hijos de Dios, que no seamos tropiezos a los demás. Mira, hay gente que no viene, no se convierte porque estamos dando malos ejemplos. Estamos dando malos ejemplos a los de afuera. Siendo que los de afuera, ellos no leen la Biblia, pero sí leen nuestra vida. Y medio hacemos algo y enseguida, ¡pay!, nos señala. Entonces tenemos, lávale el plato, no importa. Amén. Porque a veces nos ponemos rebelditos. Ahí mismo, la postre, cuando una voz me decía, sí, estaba peleando yo con una muchacha. Yo no era cristiana. Y una voz suave me decía, no lo hagas. Sí, métele los ojos así. Cuando, no sé si ustedes vieron la película de los chinos, que se metían los ojos. Y me traía a la mente la película esa. Métele los dedos a los ojos. La voz y la otra voz me decía, no lo hagas. Menos mal que no lo hice, iglesia, porque si no me tuvieran por aquí. Es verdad, es verdad. Imagínate tú. No le pegues más. Si nos habla el ángel de Dios y el ángel de Jehová nos habla. Imagínate tú. Por eso arrepiéntete, mujer. Pídele perdón. Ya te arrepientes. Ya, antes de conocer a Cristo. Claro. Hermana, porque tenés el demonio ahí. Y ellos tienen fuerza. Hechos 5:29. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a quién. Hasta el 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole ¿en qué? En un madero. Sigue. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le... ¿Dios se lo da al desobediente? No. Dios le da el Espíritu Santo al que va a ser obediente. Hay gente que dice, ay, pero Dios no me ha hablado. Bueno, te está hablando por medio de mí. Entonces, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Que nos habla el Señor, que nos dice el Señor. Amén. Obediencia, temor. Amén. Que nos comportemos, que nos sepamos comportar. Que nos dice el Señor, si yo le presto a alguien, le pago. Si yo cometo algo, tengo que pagarle. Comentándole a las pastoras, ayer venía para mi ayuno y no supe y cogí un carro y lo rocé. Y le dañé el guardabarro y preciso la lámpara. Y el muchacho, no me vas a pagar y no se cae y se me pasó. Y yo te voy a chocar. Y yo, no, tranquilo, vamos a, ya estoy llamando al señor de mecánico, vamos allá. Y ellos te arreglan eso, no hay problema. Y me fui a buscar la lámpara. Bueno, Señor, son enseñanzas que nos sirven. Porque de todos modos yo tenía que arreglar el carro y yo lo estaba posponiendo. Porque me tocaba arreglarlo. No tenía aquí, no tenía lámpara acá, no tenía acá. O sea que me cogía el tránsito y me ponía de cosa. No, sí, hermana. Me faltaba el espejo de la derecha, el stop de la izquierda. Y si me ve el tránsito, me hubiera puesto una multa altísima. O sea, me salió barato. Sí, porque yo lo estaba posponiendo. Y digo, bueno, vamos para que vaya a arreglar su carro. Entonces me quedé arreglando el carro mío también. Dios, a veces, mira, uno a veces ve las cosas mal, pero todo ayuda para bien. Los que amamos al Señor. Hasta, cierto, hermana Lidia, que la primera no me entraba.
Y no me entraba. Y yo, Dios mío, yo apagaba el carro y no me entraba primera, ni segunda, ni tercera, ni reversa. Y de una vez ahí aproveché y llegó el señor Fabio, no tenía carro. Señor Fabio, le dejo el carro y arrégleme lo que tengo, esto y lo otro. El agua se iba, mejor, estaba el carro enseguida. Bueno, toda ayuda para bien, le dejé el carro, me lo arreglaron y ya está bien, para la gloria de Dios. Y todavía falta seguirlo arreglando. La corneta, el pelo. Amén. No, es que ya por ahí ya. Tú sabes que Dios tiene, mira, cuando uno es fiel, el Señor aboga, pelea por ti. Hace que los impíos te den a ti. Ya mi hermana me estaba diciendo, ay, porque ella me dice de cariño, Chona, ay, ya sé, te voy a prestar porque te voy a comprar el carro. Ya, y tal, y ya, y que en Banco Colombia y tal. Y ella está viendo, y ella cuando ve los carros dice, ay, ese es el que le quiero comprar a mi hermana. Ay, ese es el que quiero, amén. Iglesia, cuando uno le es fiel a Dios, mira, Dios te entrega las cosas y de qué manera. Por eso dale un fuerte aplauso al Señor. Que a veces uno cree que el Señor nos está, ¿con qué amor tú le trabajas? ¿Con qué amor tú lo buscas? ¿Con qué amor? Bueno, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. A Dios no puede ser engañado. Gracias, Señor.